Si lo hemos encontrado, vamos a dar lectura y dice así la palabra del Señor. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó, y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu sobre aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Cerramos nuestros ojos y oramos. Mi amado Señor, te damos gracias. Muchas gracias, Señor, por darnos el privilegio en esta noche de poder estar delante de ti. Gracias, mi amado Señor. Rogamos que el poder de tu Espíritu Santo llene nuestros corazones y tomes tú el control de todas las cosas, reprendas toda perturbación del corazón, de la mente, de los pensamientos en el nombre de Jesús de Nazaret. Y sea dada, Señor, en esta noche, nos sea dada abundante gracia. Sea tu Espíritu en operación, Señor, obrando en el corazón, se abra los ojos de nuestro entendimiento y entendamos tu perfecta voluntad. Mi amado Señor, te damos gracias. Gracias por este privilegio en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Nosotros conocemos este pasaje. Es conocido por la iglesia, pero vamos a ir a algo muy importante, porque nosotros vemos y hablamos siempre de lo que es la edificación y dónde se tiene que edificar, y siempre dijimos que, bueno, hay que edificar en la roca, y sabemos que la roca es Cristo, quiere decir que la edificación es en la roca. Pero, Jesús dijo así: todo aquel que oye mi palabra y las hace, y luego dice, todo aquel que oye mis palabras y no las hace, quiere decir que esa roca, la edificación donde se edifica, es la palabra de Dios, es sobre la palabra de Dios. Porque hay un resultado con que se edifique sobre la palabra, porque habla del que oye lo que dice el Señor y hace. Y habla del que oye lo que dice el Señor y no hace. Entonces, el hacer o no hacer va a tener una consecuencia. El que hace va a tener una buena consecuencia, y el que no hace va a tener una consecuencia muy ruinosa, porque dice, fue grande la ruina de aquella casa. Y cuando habla de aquella casa, está hablando de la persona, de la ruina a donde va a caer justamente la persona que, oyendo la palabra de Dios, no hace. La ruina, a la ruina hacia donde va. Por eso hay un pasaje en el libro de Lucas donde Jesús dice así: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Porque esa palabra Señor es el reconocimiento como un esclavo reconoce a su amo, es su amo. Entonces, cuando su amo le manda a hacer algo, entonces aquel que está sometido y sujeto a su amo le obedece. Sin embargo, Jesús le mandaba a hacer, le mandaba a aplicar cosas, a llevar a cabo cosas, y la Biblia dice, ¿por qué me llaman Señor? Pero cuando les digo que tienen que hacer algo, no la hacen. Entonces, si no hacen lo que le digo, no me llamen Señor, porque no soy el Señor de ustedes. No soy el Señor de lo que escuchan su voz y no la hacen. Por eso habló y él dijo, el que viene a mí y oye mi palabra y las hace,
le voy a indicar a quién es semejante. Y también el que oye mis palabras y no las hace, le voy a indicar también a qué es semejante. Entonces muestra uno cómo es que el que escucha la palabra y las hace, las lleva a la práctica, cómo es que cuando vienen los problemas, las situaciones y vienen las cosas que pegan en contra de su vida, no lo pueden destruir, no lo pueden llevar a la ruina, porque es un hombre, una mujer que está firmada en la palabra de Dios y la palabra de Dios es firme. Cielo y tierra va a pasar, pero la palabra de Dios no va a pasar. Ella permanece firme. Quiere decir que todo aquel que está parado en la palabra de Dios no van a pasar. Se van a mover un montón de cosas. Va a suceder alrededor un montón de cosas. Pero como él está parado en la palabra, no lo van a mover. No lo van a mover. ¿Qué es diferente a aquel que escucha, que dice, Señor, Señor, escucha, no lleva a la práctica, oyó la palabra, la enseñanza de Jesús, no lo hizo, entonces dice, va a venir el río con ímpetu, van a venir los problemas con ímpetu, va a venir las situaciones con ímpetu, al no estar afirmado en lo que dice Dios, y puede estar afirmado en las palabras de los hombres, en lo que dice Dios, al no estar afirmado, entonces ¿qué ocurre? Esa casa se derriba, esa vida se derriba, pero lo más terrible es lo que dice, fue grande su ruina, grande su ruina. Y eso, ¿sabe lo que es? Una vida que está ya en ruina. Miren, no puede haber ruina más grande que perder el alma. No puede haber ruina más grande. Habrá un montón de ruinas de diferente tipo, pero la ruina mayor y más grande que hay es que la persona pierda su alma. En el libro de Mateo, capítulo 7, verso 21, escuche lo que dice. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces nosotros miramos, dice el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor. ¿Por qué le dicen Señor? Porque lo vieron, lo reconocieron. ¿Por qué le dicen Señor? Porque saben que mediante el nombre del Señor se puede ser salvo, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que puedan ser salvos sino en el nombre de Jesús. Entonces tienen un conocimiento y saben que lo tienen que recibir, porque si no lo reciben como su Salvador, saben lo que le espera. Entonces ellos hacen una confesión de fe, porque nosotros miremos a esto que el Señor dice, nunca los conoció, ellos hicieron una confesión de fe, ellos se bautizaron también y ellos también estuvieron en la iglesia, pero Jesús dice, nunca los conocí. ¿Qué significa esto? Decían Señor, Señor con su boca. ¿Y cuál era el problema de esto? Que estaban en la iglesia, que aceptaron a Cristo, que se bautizaban y que estaban en la congregación. ¿Cuál fue el problema de ellos? El problema fue el no hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El aceptar a Cristo está bien, es necesario que acepten al Señor todos los que creen como su Salvador. Entonces lo aceptan como su Señor. El bautizarse, como mañana tendremos bautismo, es necesario porque es la entrada a la familia de Dios y es lo que el Señor mandó, predicar y que se bauticen. El bautizarse está bien, el reconocer a Jesús como Señor, eso está bien, el congregarse, eso está bien. ¿Y dónde estuvo la falla de ello? El no hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Quiere decir que por más que la persona diga, no, Jesús es el Señor, soy salvo.
No hay salvación si no hay entrega de vida, aunque mencione el nombre del Señor. Hay un pasaje que dice, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Claro, los verdaderos creyentes invocan el nombre del Señor y son salvos, pero nosotros miramos a esto. Dice que profetizaban, dice que echaban fuera demonios, dice que hacían milagros. Sin embargo, Jesús le dijo que no los conocía. ¿Sabe lo que significa que no los conoce? Esa palabra conocer significa que nunca tuvo una relación de comunión con ellos. Entonces, ¿qué significa esto? Esto significa que nunca creyeron en verdad en el Señor, porque si hubieran creído, hubieran oído la palabra y hubieran edificado la palabra. Ahora, ¿dónde edificaron ellos? Edificaron sobre la tierra, no obedecieron a lo que el Señor les decía, a lo que la gracia le mandaba, a lo que la dirección de la gracia le daba, sino que se fueron en pos de su propio corazón, diciendo, total, digo Jesús, Señor, Señor, y soy salvo. Eso pensaban ellos, que diciendo Señor, Señor, ya está, estaban salvos. Por eso es que Jesús, él dijo así, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué es lo que vino Jesús a hacer? Vino a enseñar la voluntad del Padre. Es lo que enseñó a sus discípulos y es lo que le dijo, vayan y prediquen el Evangelio enseñándole a los discípulos las cosas que yo les enseñé. ¿Y qué es lo que le enseñó Jesús? Le enseñó a los hombres a buscar a Dios, les enseñó a los hombres a buscar las cosas que son de arriba, le enseñó a los que habían creído a ser discípulos, verdaderos discípulos del Señor, discípulos, no seguidores simplemente, ni tampoco oidores, sino los llevó a ser discípulos del Señor. Por eso esta ruina de ellos fue muy grande, grande será su ruina. ¿Y qué dijo el Señor? Porque la Biblia dice así, dice, muchos me dirán en aquel día. ¿Sabe lo que es aquel día? Está hablando Jesús en un principio. Nosotros estamos en el medio. Aquel día ya es el final y es el día del juicio. Y Él traspasa todos los tiempos y va al tiempo del juicio, al tiempo final. Y en el tiempo final Él dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Así que no hay otra forma, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. No por decir Señor, ya está, soy salvo. Es como nosotros vamos y predicamos, crean en el Señor Jesucristo y será salvo. Amén, sí, yo creo, acepto a Jesús. Listo, ya es salvo. Nosotros decimos que es salvo. Pero la salvación es por la fe, sí que por la fe. Pero el que cree sigue a Jesús por donde quiera que vaya. El que cree va detrás del Señor y oye su palabra. El que cree es como el hombre que edificó su casa sobre la roca. Está edificado sobre la palabra de Dios. En la palabra de Dios no solamente él dice que cree, sino que recibe la instrucción, la enseñanza y entra en el perfecto camino del Señor. Entonces es un hombre firme, fuerte. Nada lo puede mover. No lo mueven chisme, no lo mueven cuento, no lo mueven viento, no lo mueven río, ninguna cosa que lo golpee, no lo mueve. Ese hombre está parado en la palabra de Dios. No va a pasar, permanece, resiste. Porque sus pies están en la palabra, en la enseñanza, en lo que recibió. Por eso Jesús dice así, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No se trata de decir, Señor Jesús, listo, soy salvo. No se trata de eso, esa es la entrada. Nosotros entramos, aceptamos a Cristo. ¿Acepta a Jesús como su Salvador? Sí, lo acepto. Entonces usted lo acepta, luego se bautiza y luego va caminando en el camino del Evangelio, escuchando a su Maestro y recibiendo la instrucción. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo en Tito capítulo 2, verso 11? Que esta gracia, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. El principio es ese, acepte a Jesús como su Salvador, recíbalo, bautícese, es el principio.
porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Ahí está el problema de estos que decían, Señor, Señor, en tu nombre hice esto, en tu nombre. Nunca renunciaron a la maldad, nunca renunciaron a lo malo, nunca renunciaron a las cosas humanas, carnales, nunca renunciaron a los deseos mundanos, nunca renunciaron a vivir conforme a este siglo, nunca renunciaron, nunca vivieron sobria, nunca vivieron justa ni piadosamente. Sin embargo, invocaban el nombre del Señor. Parecería ser que total, invocando el nombre del Señor, ya somos salvos. Sin embargo, nosotros vemos acá el fin. Por eso Jesús dijo, ¿por qué me llamáis Señor? Como si ustedes son mis esclavos, aquellos que me aman y que me van a hacer caso. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacen lo que yo les digo. No hacen, no obedecen. Entonces, ¿qué es lo que hace la gracia de Dios en los que creen? Le enseña. Entonces los que creen se dejan enseñar. ¿Y qué le enseña la gracia del Señor? La gracia del Señor le enseña que renunciando a la impiedad, a las cosas impías, a las cosas malas. ¿Por qué? Porque ha creído, ha muerto, ha nacido de nuevo. Entonces ahora le enseña una nueva forma de vivir. Y estos dicen, nunca os conocí. ¿Sabe qué? Estos nunca nacieron de nuevo. ¿Sabe qué? Estos nunca fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Nunca los conoció. Significa que nunca tuvo una relación de comunión con ellos. Y ellos decían, Señor, Señor. Y usted lo escuchaba y cómo hablaban y parecía como que el cielo era de ellos. Pero Jesús dijo, al árbol por el fruto se lo conoce. El árbol malo no puede dar fruto bueno. Y el árbol bueno no puede dar fruto malo. Hablará muy bien, pero ¿y los frutos? ¿Qué pasa con los frutos? Por eso nosotros decimos que el don puede tener el don de la música, el don de predicar, el don de profetizar, algún don espiritual. El don no garantiza la fidelidad. No porque tenga un don significa que él es fiel. No significa eso. La fidelidad se ve en el fruto de las obras en la vida del creyente. ¿Qué es lo que ocurrió con estos? Ellos estaban muy confiados. Total, invoco el nombre del Señor y soy salvo. Ya está, listo. Recibí a Jesús como mi Salvador. Listo, ya estoy tranquilito, me voy al cielo. Cuando yo parta, me voy al cielo. Estos decían así. Total, nosotros profetizamos. Total, nosotros echamos fuera demonios. Nosotros hicimos milagros. Tenemos el cielo ganado. Eso pensaban ellos. Que tenían el cielo ganado por los dones quizás que habían su vida o por las cosas que hicieron. Tenemos el cielo ganado. Total, nosotros decimos, Señor, Señor, invocamos el nombre del Señor y listo, somos salvos. Y mire lo que dice Jesús. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Quiere decir que hay que tener cuidado de no engañarse a sí mismo pensando que uno, sí, no, yo soy salvo y sigue haciendo obra mala, malicia, maldad, iniquidad, perversidad. Y lo que menos tiene en su corazón es al Señor, pero se engaña con un conocimiento total. Recibí a Jesús, ya soy salvo. Estos pensaban así. ¿Por qué tenemos que mirar esto? Para que no nos engañemos a nosotros mismos, nos examinemos a nosotros. Si estamos en fe, no de decir, sí, creo, porque Santiago, él dice, hermanos míos, dice Santiago, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? Y hace una pregunta, ¿le podrá la fe salvar? No está hablando de una fe viva, porque la verdadera fe tiene obras. Pero una fe muerta no tiene obra. Él dice que cree. Estos decían que creían. Sin embargo, Jesús dijo, nunca los conocí. Pero si nosotros estábamos en la iglesia, nunca los conocí. Pero cantábamos, nosotros éramos músicos, nunca los conocí. Éramos porteros, nunca los conocí. Era diácono, diaconisa, nunca los conocí. Y luego dice, apartados de mí, obradores de obra, hacedores de maldad. Apartados de mí, hacedores de maldad.
Por eso no es sencillamente creo, acepto a Jesús, soy salvo. Es el inicio, es la entrada. Pero después el hombre que ha creído, el que ha creído, va a ser siempre salvo porque él nunca se va a apartar de la fe, ama a su Señor y hace las cosas que a Dios le agrada. Nunca se va a perder. Pero el que nunca creyó, él nunca va a llegar hasta el final. ¿Por qué? Porque nunca creyó. Por eso es que Juan dice, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. No eran, simplemente estaban, acompañaban. Parecía como que eran, parecía como que, sí, estos son del Señor. Pero cuando llegó el momento, el punto, se separaron, se fueron. Y Juan dice, no, estaban con nosotros, sí, como esto, estaban con nosotros, dice, pero no eran de nosotros. Por eso Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor. Entonces, ¿a dónde lleva esto? A despertarnos y que ninguno se engañe a sí mismo pensando que por decir Señor Jesús, ya está, la salvación es hecha. Porque esta salvación, que si bien es por fe, se manifiesta en obra. No obras de la naturaleza humana, sino las obras de la fe que posee. Esta fe que se metió dentro del corazón, esta fe oye, escucha a la gracia del Señor, escucha a la gracia de Dios que le enseña y reacciona ante la enseñanza de la gracia de Dios, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Desea. Estos que renuncian a la impiedad y a los deseos mundanos no aman al mundo ni las cosas que están en el mundo. No van detrás del mundo en lo que el mundo ofrece. El corazón de ellos está en el Señor. Sin embargo, estos otros, a quien el Señor les dijo, nunca los conocí, ellos amaban el mundo y se iban detrás del mundo y luego aparecían como que eran hombres y mujeres santos de Dios. Pero cuando llegó el día de presentarse delante de Dios, dijo el Señor, nunca los conocí. Pero nosotros estábamos delante de ti, nunca los conocí, nunca tuve una relación de comunión con ustedes, pero yo te acepté como mi Salvador, nunca te conocí, me bauticé, nunca te conocí, apartado de mí, obrador, hacedor, obrador de obras malas, de acciones malas, de actitudes malas, obrador de iniquidad. Nunca los conoció porque ellos nunca amaron a Dios. Usted lee la Biblia y va a encontrar cómo es que hay hombres que se enriquecieron mediante falsificando el Evangelio. Dice, dice el apóstol Pablo, no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Esa palabra medrar significa enriquecerse. Entonces dice Pablo, no somos como muchos que buscan enriquecerse mediante el Evangelio falsificando la palabra de Dios sin decirle la verdad a las almas. Falsificando. Nosotros no somos así. Nosotros le decimos la verdad porque no estamos buscando sus bienes, sino que estamos buscando su salvación. Que sea un hombre y una mujer salva. Por eso dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿por qué Dios mete la fe dentro de nuestro corazón? Porque es una fe que proviene de Dios, que está ligada con la obediencia. La fe está ligada con la obediencia, esta fe de aquellos que en verdad recibieron al Señor. Y esa ligadura con la obediencia lo lleva a oír y a creer lo que el Espíritu habla y dice a la iglesia, a oír y a creer lo que la gracia enseña, y de ahí va renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. ¿Y hacia dónde se dirige? A vivir una vida sobria, justa y piadosamente. De ello dirá el Señor, venid a mí, benditos de mi Padre. Benditos de mi Padre, benditos de mi Padre. Diferente a esto.
A ellos, benditos de mi Padre, sí que los conoció. A ellos sí que estuvo con ellos. A ellos sí que los alentó. En los momentos difíciles estuvo con ellos. En los momentos de debilidad los fortaleció. En el momento de dolor los consoló. En el momento de flaqueza los fortaleció. Sí que los conoció. Por eso le dijo, venid a mí, benditos de mi Padre. Heredad el reino preparado para vosotros. Benditos. Sin embargo, esto es diferente sobre estos. Pensaban que diciendo Señor, Señor ya estaba todo solucionado. Sin embargo, Jesús dijo así, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día. Entonces dijimos, miramos a Cristo atrás, nos miramos nosotros al presente y miramos al futuro aquel día. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Pero nosotros tenemos fe. Y Santiago dice, hermano, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? Él dice que tiene fe, yo no lo sé. Yo puedo medir la fe de él por las obras que hace. Entonces sus obras son el medidor de la fe que tiene. Por eso es que en Santiago dice, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te voy a mostrar mi fe por las obras. Te voy a mostrar lo que yo era antes y lo que soy ahora. Te voy a mostrar cómo andaba antes y cómo ando ahora. Te voy a mostrar cómo hablaba antes y te vas a ver cómo hablo ahora. Que hay diferencias. Puedo mostrarte mi fe por las obras, pero muéstrame tú tu fe sin tus obras. Ah, no, yo creo. No, pero simplemente yo creo, ¿sí? El que cree obedece porque está ligada la fe con la obediencia. Pero el que dice que cree, pero no hay obediencia, es porque esa fe no es la fe del Señor. Y en el día final se encuentra con esto, nunca os conocí. Yo no quisiera que ninguno de ustedes llegue a ese momento y diga al Señor de alguno de ustedes, nunca los conocí. Yo confío en el Señor que tienen verdadera fe, fe genuina en el Señor y que creen en el Señor con todo su corazón. Y que cuando llegue aquel día no dirá, nunca os conocí, sino que les dirá, venid a mí, benditos de mi Padre. Porque esta fe que fue depositada en nuestro corazón nos lleva a recibir la enseñanza de la gracia. Entonces la gracia no solo salva, enseña. Salva, porque la salvación es por fe, no es por obra. Nadie va a ser salvo por las obras. La salvación es por la fe. Pero esta fe que da la salvación lleva a la obediencia, a lo que el Espíritu dice a la iglesia, escuchando la enseñanza de la gracia. Y la gracia nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Por eso Santiago, él dice, ¿qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? No, pero yo creo. Sí, pero sigue siendo la misma persona de siempre. ¿De qué manera cree? No, yo creo, nada más, pero sigue mintiendo, engañando, robando, adulterando, fornicando, robando, haciendo daño, sigue haciendo lo malo. Entonces, ¿qué clase de fe es la suya? Porque la fe que nosotros hemos recibido es una fe que nos lleva a renunciar a lo malo. A renunciar a todo aquello que hace daño a otro, a renunciar a toda la malicia, a renunciar a la maldad, a renunciar a la iniquidad. Nos lleva a renunciar a esa cosa. ¿Qué clase de fe es esa que no renuncia a esa cosa, pero dice que cree? Entonces por eso vamos nosotros a esto que pensaban que eran salvos, porque estos pensaban que eran salvos. Señor, si estuvimos en la iglesia, nos bautizamos, aceptamos a Jesús,
¿Cómo? Era diácono, era diaconisa, era obrero, era un predicador, era un músico, era. Y el Señor dice, nunca los conocí a ustedes. Pero si estábamos ahí, nunca los conocí. Nunca tuve una relación, nunca el Señor tuvo una relación de comunión con ellos. Nunca escucharon a la gracia de Dios. Nunca escucharon al Espíritu que hablaba en la iglesia y enseñaba. Nunca quisieron corregir sus vidas, nunca quisieron enderezar sus pasos, nunca quisieron oír lo que el Espíritu les decía, nunca quisieron, se tapaban los oídos, no oían. Si alguien les decía, mirá que el Señor dijo, no importa, sí, dicen, pero yo hago como yo quiero, porque en su corazón no había fe genuina, verdadera. Por eso cuando llega el día final, el Señor dice, yo nunca los conocí. Ustedes no me conocieron a mí cuando yo les hablaba, no me conocieron a mí cuando yo los iluminaba, no me conocieron a mí cuando yo los exhortaba, no me conocieron a mí cuando yo los quería sacar del error. Ustedes no me conocieron, ahora yo a ustedes no los conozco, no sé quiénes son. Apartados de mí, hacedores de maldad. No quisieron salir de la maldad donde estaban. Apartados de mí, hacedores de maldad. Por eso es que el apóstol Pablo dice, la gracia, porque la gracia de Dios que se ha manifestado para salvación a todos los hombres, la gracia de Dios se ha manifestado enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces vivimos sobria, justa, piadosamente, renunciamos a la impiedad y a los deseos mundanos y estamos seguros que cuando tengamos que presentarnos delante del Señor, nunca va a decir el Señor, yo no los conozco, porque nosotros sí que lo conocemos a Él y Él nos conoce a nosotros. Y Él da testimonio de nosotros fortaleciendo, animando nuestro corazón, hablándonos mediante su palabra en nuestro corazón, hablándonos mediante sueño, mediante profecía, hablándonos de diferente manera. Dios nos habla y nos muestra que Él nos conoce y que está con nosotros. Nos conoce. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo justa, sobria, justa y piadosamente. Y en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 1, escuche lo que dice el apóstol. Por lo demás, hermano, como diciendo, bueno, ya se dieron cuenta que la salvación no es simplemente acepto a Jesús, listo, soy salvo, sino que tiene que ver con una fe genuina que lo lleva a obedecer a lo que el Espíritu habla y dice a la iglesia, que lo lleva a corregir la conducta, a cambiar de pensamiento, a cambiar de idea, porque usted empieza a introducir la palabra de Dios en su mente y permite que Dios escriba en su corazón y en su mente su palabra, y al cambiar de pensamiento hay cambio de conducta, se produce en cambio. Entonces el apóstol Pablo dice, bueno, ustedes entendieron esto, entendieron dónde tienen que estar parados, en la palabra de Dios, en lo que el Señor dice. Habiendo entendido esto, dice el apóstol así, por lo demás, hermano, os rogamos. Ahora, usted observe cómo dice, por lo demás, hermanos. Quiere decir que eran nacidos de Dios ellos como Él. No aquellos que el Señor nunca los conoció. ¿A quiénes conoce el Padre? A los hijos, es decir, a los que nacieron de Dios, a los que nacieron de nuevo, los conoce. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios para todos los que han creído. La santificación. Y Jesús dijo, Padre, santifícalo en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Mediante qué vamos siendo santificados? Mediante la enseñanza de la palabra de Dios. Así que, mis amados hermanos, estemos firmes en la palabra de Dios.
oigamos siempre lo que el Espíritu habla y dice a la iglesia. La fe que depositó en nuestro corazón el Señor es una fe que está ligada con la obediencia, ligada en obedecer lo que el Espíritu habla y dice siempre en la iglesia. Así que firmes y adelante, sigamos marchando rumbo a la perfección. Amén, hermano. ¿Cree en esto? Créalo, porque en aquel día será así como lo anunció el Señor. Cerramos nuestros ojos y oramos. Cierre sus ojos un momento. Cierre sus ojos y hable con el Señor. Hable con Dios. Dios ha depositado en nosotros una fe genuina, una fe verdadera, una fe que está ligada con la obediencia, una fe que nos lleva a la santificación, una fe que nos lleva a entender lo que dice el Espíritu. El que se santifica, santifíquese más todavía. Una fe que ilumina los ojos de nuestro entendimiento, nos hace oír la palabra de Dios y edificar sobre de ella, en obediencia a lo que el Espíritu habla y dice. Cierre sus ojos y oramos.